Sobre la cuenta, la abogada de la comisión dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo de la secretaria general del Consejo de Rectores, señora Angélica Boch, informando que con motivo de las sesiones plenarias de las rectoras y rectores que comienzan la mañana del miércoles 17 en la ciudad de Arica, no es posible asistir a la reunión de la Comisión de Agricultura el día de mañana, hoy. También recibimos un correo del jefe de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, por el cual informa que el diputado Álvaro Carter reemplazará al diputado Felipe Donoso durante la sesión del día de hoy. Y finalmente un correo de la diputada Marzán, por medio del cual solicita que se invite al Consejo Asesor Regional de INDAP a exponer en la discusión del proyecto de ley que establece un sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios, boletín 16391, radicado en esta comisión. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Sobre asuntos varios. Diputada Labra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Me ha contactado el señor Gerardo Herrera, que es un agricultor del sector Villa Prat de la comuna de Sagrada Familia de la región del Maule, quien me ha manifestado muy afligido que producto por los dos frentes de mal tiempo que azotaron fuertemente, especialmente al Maule, se sienten muy abandonados por parte del gobierno, especialmente por el MOP y por el Ministerio de Agricultura, que, dicho sea de paso, aún no hay Seremi de Agricultura en nuestra región. Él forma parte de la mesa técnica de la cuenca del río Mataquito, liderada por el delegado regional, donde se buscaba abordar los compromisos de gobierno para hacer la reconstrucción de vivienda y también de los ríos, los cauces que afectaron esa zona. Dice que no se han entregado todavía las ayudas comprometidas, en particular las ayudas a los agricultores formales a través de Cercotec, a diferencia de los informales que sí les ha llegado. Y un punto que puede ser muy relevante también es que en la ribera sur del río Mataquito necesitan con urgencia defensas fluviales. Hubo muchas zonas que se vieron afectadas por esto y ya va a venir el invierno, o sea, en unos meses más, y vamos a tener de nuevo esta tragedia producto del frente mal tiempo. Por lo tanto, presidente, a su parecer me gustaría recabar el acuerdo de la comisión para poder oficiar al MOP por las obras de encauzamiento de la ribera sur del río Mataquito y también aprovechar de consultar por las otras en la región del Maule y a la vez al Ministerio de Agricultura también por las ayudas comprometidas a los agricultores. Gracias. Muchas gracias, diputada Paula Labra. ¿Habría acuerdo para despachar los oficios solicitados por la diputada? Acordado. Sobre asuntos varios, ofrezco la palabra. No hay más palabras. Muy bien. Entrando al orden del día, primero saludar a la señora subsecretaria de Agricultura, señora Ignacia Fernández, a la directora de ODEPA, señora Andrea García, y también a la señora María José, no me olvidé su apellido, Pizarro, encargada del Departamento de Sostenibilidad de ODEPA. Enseguida voy a iniciar la presentación y después le ofrezco la palabra a la diputada Navellán. Para la orden del día de hoy tiene que ver con la discusión en general del proyecto de ley originado en moción por parte de su excelencia el presidente de la República, que establece mensaje, sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos agropecuarios, SIGES, el boletín número 16.391-01. Para iniciar la sesión y posteriormente vamos a recibir a dos invitados que nos acompañan de forma telemática. Uno, señor don Douglas Pollock. Pero antes de eso, la señora subsecretaria y su equipo que la acompaña nos dará a conocer los resultados de la mesa técnica del proyecto de ley en discusión. Un segundo antes, le voy a ofrecer la palabra a la señora Navellán. Gracias, presidente. La verdad que no tiene nada que ver con el proyecto que vamos a ver ahora y por eso mismo quiero hacer uso de la palabra antes de. Pero aprovechando que está acá la directora de ODEPA, que nos acompañó también la semana pasada junto con el ministro, me gustaría aprovechar de preguntarle si han tenido alguna novedad respecto del tema de Cotriza y respecto del tema de la compra de granos, porque el ministro quedó de darnos una respuesta. Yo sé que ha pasado solamente una semana, pero como la urgencia es grande,
y el tiempo es escaso porque estamos en plena cosecha. Creo que sería bueno saber si esto ya está avanzando o todavía seguimos en un signo de interrogación. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. Señora subsecretaria, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como usted bien señalaba, nuestra intención ahora es dar a conocer los resultados del trabajo de la mesa técnica que se ha conformado por parte de los asesores de los distintos diputados que conforman la comisión. Disculpe, señora subsecretaria. Diputado Ratke, ¿tenía un punto varios usted? Si me permite interrumpirla un segundo, señora subsecretaria. Lo que pasa es que entre medio se me adelantó la diputada Navellán, interrumpió una vez a la señora subsecretaria, pero ahora, con su venia, la interrumpo nuevamente y le ofrezco la palabra con respecto a asuntos varios, diputado Ratke. Sí, presidente, disculpen, pero me he perdido. A ver, está justamente relacionado con lo que indicó la diputada Navellán y dice relación con el requerimiento que fue presentado por este diputado, por el presidente de la Comisión de Economía y por el presidente de la Comisión de Agricultura a la Fiscalía Nacional Económica. No les voy a leer todo el documento, pero en resumidas cuentas señala que en virtud de la magnitud del estudio de mercado vigente y las limitaciones de recursos ya señalado, a esta Fiscalía no es factible acoger la solicitud. Si hoy día la Fiscalía Nacional Económica no tiene recursos para hacer una situación que involucra a toda la población, como es, ¿no es cierto?, el producto básico que es el pan, si efectivamente hay una especie de colusión dentro de todo el proceso, trigo, harina, pan, digamos que es el proceso entero, por cuanto ellos, paradojalmente, el oficio fueron recibidos ellos el día 4 de enero, y el mismo 4 de enero ellos iniciaron un estudio de mercado sobre educación superior, y como van a destinar los recursos a ver cuáles son los aranceles y la posible colusión que pudiese existir entre los centros de educación superior, no van a poder ver o analizar la situación de la posible colusión en el precio del pan que involucra a toda la población. Así que eso para que lo tengan como antecedente, que esta es la respuesta que no, en realidad bastante rápido llegó la respuesta, pero finalmente sin ningún sustento que no está. Entonces no sé, yo hubiese esperado que señalaran de que no tiene recursos, pero que iban a solicitar más recursos al Ministerio de Economía o Hacienda para analizar un tema tan sensible como es, ¿no es cierto?, el precio de este alimento tan importante como es el pan. Pero bueno, esa es la respuesta para que ustedes tengan antecedentes, ya que en la sesión pasada también se analizó esta situación. Muchas gracias, diputado Ratke. ¿Quiere hacer una propuesta para que esta comisión oficie nuevamente con respecto a lo mismo, pero en calidad de comisión a la Fiscalía Nacional Económica? Si existe la posibilidad de que puedan solicitar mayor cantidad de recursos al Ministerio de Economía respecto de una situación de esta naturaleza, porque creo yo que es un tema, a mi modo de pensar, bastante relevante, que involucra a nuestros productores de partida, ¿no es cierto?, por el precio bajo que se está pagando por el cereal, y a los consumidores finales, ¿no es cierto?, por el precio alto que se está pagando o se está cobrando por el pan, teniendo en consideración que los insumos, a mi modo de pensar, yo creo que la mayoría no ha sufrido una alza importante y todo lo contrario, se ha generado una baja importante en el precio del Muchas gracias, diputado Ratke. A mí me parece muy pertinente e importante que solicitemos nuevamente esta información a través de un oficio, ¿no es cierto?, pero como comisión a la Fiscalía Nacional Económica. Si están todos de acuerdo, se podría despachar ese oficio en esos términos, ¿no? ¿Habría acuerdo? Sí. Acordado. Gracias, presidente. Diputado Moreno. Presidente, sí me gustaría saber, por su intermedio, preguntarle también al diputado Ratke,
Si es que hay algún estudio, ya sea de la ODEPA o de otro organismo que tenga desagregado digamos, el valor del precio del pan. ¿Cuánto influye cada uno de los insumos, la mano de obra, la maquinaria, todo eso? Porque de repente hay cosas que se ven muy evidentes, pero que funcionan de otra manera. Eso quizás nos puede ayudar a vislumbrar el problema. Muchas gracias, diputado Moreno. Lo que yo puedo señalar respecto a ese tema, si es que Diputado cuando tiene otra información, que sería un 30% en el precio del consumo del precio final. 30%. Es decir, que igual se debería generar una rebaja hoy día del precio del pan. Quizás no sustancial, pero si es el 30%, no se entiende de cuando el trigo subió un 30%, el pan subió un 30%. Debería haber subido un 10%. No, sí, pues no, A ver, lo quiero analizar. Si el precio del pan influye en 30% el precio del trigo, ¿no es cierto? Diputado, si le parece que por parte de ODEPA, si está en condiciones de respondernos esa inquietud, al final de la sesión le damos un espacio para ese punto en específico, para continuar con el punto que nos interesa el día de hoy, que había comenzado, y le pido disculpas, subsecretaria, por haberla interrumpido, pero para ser justo le di la palabra nuevamente a los diputados con respecto a temas varios. Le ofrezco la palabra ahora sí, señora subsecretaria. Gracias, presidente. Bueno, quería partir por agradecer a todos los miembros de la comisión por acceder a conformar la mesa técnica de trabajo, cuyos resultados hoy día vamos a presentar. Una mesa que sesionó en 6 oportunidades durante las últimas semanas, con amplia participación de los asesores parlamentarios de todos los diputados y diputadas que conforman la comisión, y que, según el reporte cierto de esta mesa que hoy día vamos a conocer, avanzó mucho en destrabar temas importantes donde habían diferencias, preocupaciones, tratar de disminuir, por ejemplo, los temas que quedaban sujetos a reglamentos posteriores y pasar la mayor cantidad de los asuntos fundamentales al cuerpo de la ley. Y en ese sentido nos interesaba justamente tener este espacio para dar a conocer los resultados de esa mesa, que creemos que constituyen como una oportunidad importante para poder avanzar, si ustedes lo tienen a bien ciertamente, en el fondo en la discusión de aquellos temas donde efectivamente ha costado más construir acuerdos, pero ciertamente nuestra disposición es de continuar esa conversación y poder, en el marco de la discusión, destrabar esas diferencias que todavía persisten en algunos de los temas, pero que nuestra percepción es que, bueno, que ciertamente hay espacio para destrabarlos, pero que son menores respecto del avance importante que hizo esta comisión técnica. Por su intermedio, señor presidente, me gustaría darle la palabra a María José para que presente los resultados de esa discusión que ustedes tienen además en sus carpetas y que les acabamos de compartir con el detalle de lo que vamos a presentar ahora. Muchas gracias, señora subsecretaria. Señora María José Pizarro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, diputado, y muchas gracias, subsecretaria. Voy a proyectar una presentación en la reunión de Teams, o sea, de Zoom, en la que me uní para poder compartirles la presentación a todos. Bueno, en primer lugar, recalcar lo que ya comentó la subsecretaria, que la mesa técnica se reunió todos los jueves, alcanzó a reunirse 6 veces, nos juntamos de forma online y participaron ampliamente representantes de los diputados que están aquí en la mesa. El trabajo lo organizamos principalmente sobre el articulado, donde fuimos analizando línea por línea donde podíamos generar propuestas en relación a los elementos que les voy a presentar en la siguiente diapositiva, y en base a eso nosotros como ODEPA fuimos enviando actas semanales y revisando los acuerdos para ir destrabando los temas donde se generaron mayores niveles de discusión. Con respecto a los elementos considerados en el trabajo, bueno, principalmente consideramos los insumos que se levantaron en la discusión legislativa y que también fueron levantando las diferentes exposiciones de los invitados que se acercaron a la comisión, así como las diferentes
propuestas que llevaron los asesores al analizar el texto en profundidad. Al mismo tiempo, consideramos también el informe de la excelentísima Corte Suprema, que con respecto a las tareas que se le asignan a los juzgados de policía local, hizo algunos comentarios con respecto a la forma en la que se describían las sanciones y a la pertinencia de la participación de los juzgados de policía local en la forma en la que estaba establecida en el texto. Esto se vio reflejado en propuestas que hicimos desde el Ejecutivo, pero también en propuestas que levantaron los asesores sesión a sesión, y que eso lo pueden encontrar también en el detalle de las actas que les podemos compartir que se levantaron en forma semanal. Con respecto a los principales aspectos que fueron abordados y que implican cambios en el texto como propuesta, las clasificamos en 3 categorías. En primer lugar, como mencionó la subsecretaria, en disminuir las referencias al reglamento y reducir en mayor magnitud la discrecionalidad que se podía interpretar en algunas partes del texto. En segundo lugar, en la eficiencia y transparencia de la gestión de los instrumentos. Y por último, otros cambios propuestos que incluimos que fueron relevantes en la discusión. La idea de estas propuestas de texto es que puedan eventualmente presentarse como una indicación sustitutiva que permita mejorar la redacción que se propuso originalmente. Con respecto a reducir la discrecionalidad y referencias al reglamento, reducimos las referencias al reglamento en los artículos 2, 4, 6 y 16, y en esos mismos artículos entregamos mayores definiciones que permitieran en la misma ley dar esas referencias en lugar de dejarlas a reglamento. Y también en el artículo 3, donde hacía referencia a lineamientos estratégicos, entendimos que el concepto de lineamientos estratégicos dejaba muy abierto al espacio a entregar grandes definiciones en el reglamento cuando eso no corresponde a ese cuerpo legal, por lo que lo acotamos a orientaciones e instrucciones, explicando bien el espíritu de este párrafo, que se los voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y también incluimos mayor precisión en la causalidad, por ejemplo, para cambiar la tabla de valores más de una vez al año, y mejoras en el texto que permitieran en general entender el espíritu de diferentes partes del articulado. Con respecto a estos cambios, nos gustaría destacar el del artículo 3, porque, como pueden observar en la izquierda, en el proyecto original se mencionaba que el Ministerio de Agricultura, mediante el reglamento, iba a fijar los lineamientos estratégicos para aplicar los instrumentos de la ley. Evidentemente, esta redacción dejaba el espacio para definir aspectos que debían ser parte del cuerpo legal, y en este sentido explicamos a los diferentes asesores el espíritu de este texto, que tenía más que ver con entregar instrucciones más operativas, por ejemplo, que los concursos se realizaran de acuerdo a los tiempos agrícolas, o algunas instrucciones más operativas que pueda entregar la autoridad. En ese sentido cambiamos la redacción a orientaciones e instrucciones en lugar de lineamientos estratégicos, limitando el espacio a asuntos operativos. Después, con respecto a la eficiencia y la transparencia, entregamos mayor difusión y acceso a los resultados para facilitar el acceso a los usuarios. En todas las propuestas que les estamos presentando hubo una discusión mucho mayor, que estamos también disponibles para contarles, pero según el tiempo que tenemos disponibles hoy día, las estoy resumiendo y relevando las más importantes. Luego, entregamos mayor especificación en los integrantes del Comité Técnico Regional. Aquí cabe destacar que muchos invitados hicieron referencia a que la opinión del Comité Técnico Regional debería ser vinculante, y en ese sentido explicamos dentro de la mesa técnica por qué legalmente no puede ser vinculante, o si lo fuera, tendría que cambiar las características, y gran parte de las personas que son parte de ese comité tendrían que inhabilitarse para los diferentes concursos, y en ese sentido nos parece bien o acordamos que esa era la forma adecuada en la que se expresaba ese Comité Técnico Regional. Con respecto al sistema recursivo, en el proyecto de ley se proponía el sistema recursivo que se menciona en la ley 19.880 para homologarlo con el resto del marco jurídico del Estado. Sin embargo, determinamos que ese sistema recursivo no se adaptaba a este instrumento ni a la realidad de los tiempos agrícolas, ya que podría incluso demorarse 6 meses una lista en estar firme, y eso no permitiría que los beneficiarios pudieran acceder acorde a sus necesidades a los recursos, y por ende se generó un nuevo sistema recursivo que se los voy a presentar en la siguiente diapositiva, que es mucho más breve y que permite agilizar la entrega de este instrumento. También se disminuyó el tiempo de elaboración del reglamento a solicitud también de la discusión legislativa, donde pasamos de 12 meses a 9 meses en las disposiciones transitorias. Con respecto al sistema recursivo, acá me gustaría destacar que
En la izquierda está el sistema recursivo que se había presentado originalmente, que como les comenté podía durar hasta 6 meses en que no se entendiera firme la lista de seleccionados, y pasamos a una donde el plazo se determina de 5 días hábiles contados desde la notificación en que se puede presentar el recurso, y finalmente los directores también tienen un plazo muy acotado para resolver la reconsideración. Luego, con respecto a otros cambios propuestos, fue mencionado en la comisión en variadas ocasiones la importancia de permitir las quemas agrícolas, dado que entendiendo la realidad territorial es difícil prohibirlas en un programa como este, atendiendo que existen muchas razones por las que los agricultores pueden quemar, por ejemplo, acceso a recursos productivos o tecnológicos, la humedad, por razones fitosanitarias, en fin. Entendemos que existen muchas razones que pueden incidir en que un agricultor deba o no deba quemar, entendiendo que idealmente, en el largo plazo podríamos avanzar a disminuir las quemas, y en ese sentido se reformula este artículo, que se los voy a mostrar de nuevo en la siguiente diapositiva. Luego se incluyeron las propuestas de la Corte Suprema con respecto a las sanciones, donde se propone, por ejemplo, mejorar la redacción o hacer referencia a qué juzgado de policía local debería acudir el reclamante. Y finalmente se eliminó la referencia a la ley número 20.820 a solicitud de asesores y en la discusión legislativa que hacía referencia al enfoque de género. Con respecto al artículo 15, a la izquierda pueden observar la propuesta original, donde solo permitía las quemas por razones fitosanitarias, y en la redacción nueva propuesta se permiten razones vinculadas con una autorización de cualquier autoridad sanitaria o sectorial competente. Esto puede atender a razones productivas, a razones climáticas, pueden ser permisos del mismo Ceremi, de la CONAF, como son los que ocurren hoy día, del SAC, del SVAP en el futuro. Es decir, cualquier autoridad sanitaria o sectorial puede entregar una autorización, y hoy día la misma autorización que permite las quemas de la CONAF sería suficiente para poder acceder al recurso. Otros compromisos que adquirimos en la mesa técnica en relación a algunos puntos que es necesario profundizar, que les voy a comentar en la siguiente diapositiva, tiene relación con que ODEPA va a elaborar una minuta completa con información sobre la cobertura del programa anterior, la distribución histórica de los recursos, posibles escenarios de cobertura y estadísticas agrícolas en general que permitan tomar decisiones informadas a los diputados que son parte de la mesa. Con respecto a el monitoreo, que fue un tema levantado por varios diputados en esta sesión, en particular preocupación del diputado Moreno. Si bien hemos identificado indicadores, y hoy día son parte del programa de indicadores químicos, por ejemplo, como parte del programa actual no se considera el componente biológico, y para determinar una mejor elección de los indicadores, además de las luces que ya nos dieron en la sesión anterior, ODEPA ha determinado durante el primer semestre realizar un estudio que permita elegir los mejores indicadores para el programa, no solo técnicamente, sino también en relación con los recursos con los que se cuenta y los más útiles en relación con el objetivo del programa. Otras principales reflexiones de la mesa técnica en general son que la estructura del programa permite abordar lo requerido para la gestión sostenible de los suelos, que la duración es la adecuada, dado que permite abordar la complejidad de los procesos vinculados con el suelo y el largo plazo de las acciones que se hagan en este caso, pero también en coherencia con los ciclos de las políticas públicas que permitan adaptarse a los diferentes cambios que vive el país. Es decir, tampoco apuntamos a tener un programa que dure 30 años, que los mecanismos de postulación, de sanciones y de monitoreo son los pertinentes para el funcionamiento del programa, igual que la gobernanza, que existen espacios de mejora en la redacción al texto, y esos son los que se están proponiendo en este caso. Y por último, que existen algunos temas en particular que requieren de una discusión más profunda, y estos dicen relación con la definición de los tamaños, la asignación de los recursos y la forma de financiamiento de los nuevos componentes que se están proponiendo. Y para eso, como les comenté hace algunos minutos, ODEPA va a elaborar un informe que permita tomar esa decisión de forma informada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María José. La otra parte de la presentación la hace nuestra directora, ¿o esa es toda la presentación? No, si quiere profundizar un poquito más, como nos falló un invitado, o sea, no nos falló, sino que se excusó, perdón, podría abordar en más profundidad algún tema que usted tiene pertinente para posteriormente ofrecerle yo la palabra a los diputados. Le ofrezco nuevamente la palabra, señora María José.
Gracias, diputado. Podemos comentarles, por ejemplo, en mayor profundidad la eliminación que se hace a ciertas referencias y qué definiciones se hacen en el texto. Por ejemplo, en el artículo 4, donde se determinan, les entregamos en la minuta toda la propuesta de texto para su visualización y facilitar la conversación. En el artículo 4, por ejemplo, no, en el artículo 4 no, en el artículo, discúlpenme, el de las actividades bonificables. En la página 8, por ejemplo, se detallaba en las letras A, B, C y D que las actividades bonificables iban a contener, por ejemplo, las demás que contemple el reglamento, donde uno podría interpretar que cualquier tipo de actividad podría ser bonificable, y en ese sentido eliminamos esa letra, y en una amplia discusión con los asesores de los diputados determinamos que en las 3 letras anteriores se puede interpretar que ya están todas las actividades que dicen relación con el objetivo del programa. Entonces eliminamos esa referencia. Sí. Luego, con respecto, por ejemplo, a la definición de plan de manejo, en el artículo 2, en la página 5, hubo una propuesta de un asesor donde, bueno, en primer lugar nosotros propusimos eliminar la referencia al reglamento porque no era necesaria y ya estaba definido lo que era el plan de manejo, y adicionalmente recibimos propuestas de mayor acotación por parte de un asesor que participó de las reuniones, donde permitía entregar más detalles de en qué parte del predio se realizaba el plan de manejo, porque podría eventualmente en forma administrativa confundirse y duplicar o no dificultar la gestión del programa en ese sentido, para identificar bien dónde se iba a realizar el plan de manejo. Si quieren, podemos profundizar también en el artículo con respecto... ¿Sí? En relación a esto, lo que tenga que ver con quemas, que sí puedes quemar en alguna parte. Ya, sí. También algunos de los ejemplos de mejoras de redacción que propusimos para la interpretación de la ley, por ejemplo, en el artículo 6, invertimos el orden en el que estaba redactado para que quedara claro que la tabla de valores iba a durar 1 año y que en caso de que existieran otras razones importantes podría modificarse antes de ese año. Pero la redacción original permitía interpretar que podíamos estar más de 1 año sin tabla de costos, tabla de valores, digo, según la redacción como estaba incluida. Luego, por ejemplo, en el artículo 9, en mayor difusión y acceso a los resultados, tuvimos una discusión larga, o sea, no larga, pero detallada con respecto a cuál era el medio adecuado por el que difundir los resultados, y de hecho se conversó la posibilidad de incluirlo en diarios de circulación regional. Pero entendiendo la realidad del sector de comunicaciones... Sí. Sí. Conversamos sobre la posibilidad de difundir los resultados en diarios regionales, pero entendiendo la situación de los medios comunicacionales hoy día, donde cada vez circulan menos diarios regionales o diarios en general, no sabemos si en 2 años más va a haber o no va a haber diarios físicos, así que en realidad no quisimos hacer esa referencia, pero sí incluimos que los servicios puedan hacerlo por todas las vías en que se determinen los diferentes concursos, ya sea agencias de área, las oficinas de los servicios, etcétera. También, pero abrimos el espacio a poder difundirlo en más lugares. Sí. Con respecto al Comité Técnico Regional, como les comenté, ese fue un tema que surgió harto en la discusión legislativa también, porque evidentemente quienes participan de los comités técnicos regionales
desearían que sus decisiones fueran vinculantes. No obstante, aquí, por un lado, entendemos que son decisiones con respecto a recursos públicos y que existen responsabilidades de por medio por las que esa responsabilidad no la puede asumir un privado. Y, adicionalmente, en caso de que realmente esa decisión fuera vinculante, todos esos actores deberían deshabilitarse del concurso. Entonces, por ejemplo, si participan pequeños agricultores a través del CAR, después todos esos agricultores no podrían participar del concurso. Entonces, en una conversación con los asesores determinamos que dejarlo de la forma en que está era lo correcto, y también a solicitud del asesor, de un asesor, agregamos la definición de que los representantes de las universidades deben ser de las facultades de ciencias agropecuarias, porque en realidad que participen actores que no conocen el programa o que no conocen el suelo no tiene mucho sentido para la discusión, y creemos que eso es necesario también para poder focalizar ese espacio. Luego, con respecto al artículo 12, que también fue bastante discutido, o sea, no fue bastante discutido, pero fue discutido, con respecto a la tenencia, ahí lo que hicimos fue explicar que en realidad estamos tomando las mismas alternativas de tenencia que existen hoy día en el programa, pero que incluimos a los convivientes civiles que no existían cuando se generó el CIRS, y también lo que estamos haciendo es el reconocimiento de los usuarios del INDAP que ya están acreditados, porque según el diagnóstico que hicimos en las regiones, en muchos casos los usuarios deben hacer una doble validación, primero para ser usuario INDAP y después una validación nueva para ser parte de este programa, y lo que hacemos es homologar los requisitos y asumir que si el usuario es usuario INDAP, ya está acreditado para este programa, para evitar también esa burocracia, sobre todo entendiendo que en las zonas rurales el acceso a Internet o a obtener papeles oficiales muchas veces es engorroso, así que lo hicimos para adaptarlo a la realidad territorial. Bueno, con respecto al recurso administrativo especial, ya se los expliqué en detalle, que lo pueden ver en rojo en el texto. Y sí. Con respecto a los comentarios de la Corte Suprema, por ejemplo, en el artículo 19 se hacía referencia, no en el artículo 19, en el artículo 19 se hacía referencia a la aplicación de las multas que se establecen en los siguientes artículos, y en los siguientes artículos no se definía ninguna multa, entonces eliminamos esa frase. También la Corte Suprema solicita que se explicite que las sanciones son accesorias, es decir, que si existe si es que se están incumpliendo otros cuerpos normativos, yo no soy abogada, pero lo estoy diciendo en lenguaje técnico, no abogado, que en el fondo son dos sanciones diferentes y se reconoce que son accesorias y complementarias y que no son solo las que están aquí definidas en la ley. Luego, por ejemplo, en el artículo 23, la Corte Suprema nos sugiere que nosotros determinemos cuál es el juzgado de policía local al que se debe acudir, y en este caso, en conjunto con los asesores, determinamos que en el caso de las infracciones de los artículos 20 y 21 debe ser en el lugar donde se encuentre el predio, y en el caso de las otras, por ejemplo, las vinculadas con los operadores, en el domicilio del infractor, o sea, en la comuna donde se encuentre el domicilio del infractor, atendiendo, por ejemplo, a que los operadores hoy día van a tener alcance nacional. Eso es lo que puedo profundizar por ahora, a menos que tengan alguna solicitud específica de profundizar en otra parte del texto donde podemos complementar. Muy bien, muchas gracias, señora María José. Señora directora o señora subsecretaria, ¿quisieran complementar antes de hacer una ronda de preguntas? ¿Sí? Señora subsecretaria. Sí, gracias, señor presidente. Solo señalar que, bueno, como se ve del detalle de lo que nos presenta María José, aquí hubo un trabajo riguroso en términos de avanzar en la revisión y construir acuerdos sobre los temas que suscitaban preocupación, que compromete además a ODEPA y por lo tanto al Ministerio
con la elaboración de alguna información adicional también en los términos de poder apoyar lo que esperamos sea la discusión en particular. Y señalar que han habido efectivamente algunos temas, aquí el énfasis de la presentación estuvo puesta en los cambios y en los acuerdos, pero señalar también los temas que donde todavía tenemos espacio importante para profundizar en el marco de esa discusión, que son fundamentalmente tres. El primero de ellos es la forma como el proyecto define a los pequeños y medianos productores. Voy a mencionar los temas solamente, después si es necesario podemos avanzar más en el detalle, pero señalar que son tres temas. Ese es el primero. El segundo es el porcentaje, o sea, la distribución de recursos entre el SAC y el INDAP. Y el tercer tema es el mecanismo de financiamiento que operaría para los componentes que no son la bonificación, o sea, los componentes de transferencia tecnológica y el fondo comunitario, que son los dos componentes nuevos que aporta este proyecto de ley, a diferencia de lo que era el programa CIRS. Entonces, esos son los temas donde hay diferencias entre distintos grupos de asesores y la propuesta del Ejecutivo, que nuestra propuesta es, en el fondo, aprobar, o sea, aportar los antecedentes técnicos que tenemos para iniciar esa discusión con mayor detalle, tanto en el marco ciertamente de la comisión, pero también del trabajo que esperamos que la comisión técnica pueda seguir haciendo en el futuro. Muy bien, muchas gracias, señora subsecretaria. Voy a ofrecer la palabra, señoras diputados, señores diputados. Diputada Navellano, tiene la palabra. Gracias, presidente. A vuelo de pájaro, porque la verdad es que esto lo vamos a ir viendo en la medida que discutamos el proyecto mismo. Pero de lo que dice acá, por ejemplo, me salta el Comité Técnico Regional, se determina acá que por la parte del sector privado y se van a participar un representante del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, un representante vinculado a las ciencias agropecuarias de las universidades de la región, reconocida por el Estado, ¿no? Y 4 agricultores que representen organizaciones de pequeños y medianos productores agrícolas. ¿No han contemplado los gremios acá? Porque yo creo que en prácticamente todas las regiones de Chile hay presencia de gremios agrícolas. Y los gremios agrícolas representan una variedad de agricultores, desde pequeños a grandes. Entonces creo que sería bien importante considerar la participación de gremios en los consejos consultivos. Eso como uno de los puntos. Otro punto, al agregar la posibilidad, cuando estábamos hablando de quiénes podrán postular a los instrumentos, y como se abre la posibilidad de que puedan postular, por ejemplo, personas que es la pareja, que no necesariamente es el esposo o la esposa del primer postulante, por decirlo de alguna manera, me imagino que esto va a tener relación con el rol del predio y no con el root de la persona, porque si no podríamos tener el caso en que una pareja que no tiene ningún vínculo legal entre ellos estén postulando el beneficio por separado para la misma tierra. O sea, en eso hay que poner como harto ojo, porque desgraciadamente echa la ley, echa la trampa. Entonces ese tipo de cosas pasan más seguido de lo que uno cree. Eso ya. Y después, yo tengo un tema con los operadores. Yo reconozco que yo tengo un tema con los operadores, porque la historia nos dice que si hay algo tránsfugo es esto, que si hay alguien chanta en general son los operadores, porque la verdad es que tienen toda una maquinaria montada en la cual arman todo el cuento, y yo prefiero hablar las cosas en castellano porque esta es la realidad, en que tienen todo el tema armado con sus usuarios habituales. Los usuarios habituales consideran que esto es como parte del ingreso anual, más que realmente plata para poder mejorar los suelos, y generalmente la plata lo ocupan para cualquier cosa menos para mejorar los suelos. Y estamos en este círculo vicioso donde los operadores se prestan para el juego, porque seguramente se ganan unas lucas extra en el camino. Los usuarios consideran que esto es parte del sueldo anual, por así decirlo. Y no me cabe duda que probablemente también tenemos a empresas agrícolas que surten de productos que también están metidos en la ecuación. Entonces, me gustaría ver qué proponen ustedes para poder romper este círculo asqueroso con el cual ha operado hasta ahora el tema del manejo sustentable del suelo, porque es la realidad. O sea, ¿para qué nos tapamos los ojos? Aquí hay una mafia operando, que ha operado siempre. Entonces, bueno, veamos cómo, de alguna manera, aprovechamos las circunstancias y ponemos las cortapisas necesarias para que la mafia deje de operar.
Eso así como para partir. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Le ofrezco la palabra, señoras diputados, señora subsecretaria, o señora María José, o señora directora, con respecto a lo que comentó la diputada Navellán. Señora María José Pizarro, tiene la palabra. Muchas gracias, diputado. Por su intermedio, con respecto a las inquietudes de la diputada Navellán, efectivamente hoy día en la práctica los gremios son parte de los comités técnicos regionales, así que no habría problema, entiendo, en incluirlos en el texto, porque, claro, de todas maneras se reserva al CEREMI el derecho de invitar a quien estime pertinente, y hoy día en la práctica son parte de los comités técnicos regionales, menos aquellas asociaciones gremiales que funcionan también como operadores, que en ese caso no pueden participar de los comités técnicos regionales. Sí. Con respecto a los convivientes civiles, cabe destacar que se refiere a aquellos que han adquirido un acuerdo de unión civil y que eso solo está permitido en el caso de la tenencia de la tierra, aquellos que son dueños de la tierra, pero de todas maneras es necesario incluir en la forma en la que opera el programa controles para que no suceda lo que usted menciona. Y con respecto a los operadores, hemos identificado efectivamente ciertas brechas con respecto al funcionamiento de los operadores, entendiendo que son un elemento muy importante del programa porque permiten direccionar lo que es la demanda, pero puede evidentemente ocurrir algunos espacios donde no se generan los efectos deseables, y para ello tenemos algunas propuestas que esperamos reflejar en el reglamento. Por ejemplo, hoy día la ley de riego establece un ranking para los operadores y ciertos mecanismos para ir premiando a los mejores y dejando fuera a aquellos que no son los mejores. Nosotros también tenemos, por ejemplo, antecedentes de que existen regiones como la Araucanía, donde existe un operador que hace 400 planes de manejo iguales, que nunca pisó el suelo y que recibe 3 UTM por cada uno de ellos, y evidentemente es una situación que queremos mejorar, y parte de eso también estamos proponiendo hoy día que los operadores tengan aplicación nacional para generar mayor competencia, porque hoy día también sucede que los operadores están solo definidos a nivel regional y algunos incluso se dividen los sectores de las regiones que van a atender. Y también yo mencioné que ODEPA va a realizar un estudio con respecto a los indicadores, pero la verdad es que ODEPA este año va a hacer 3 estudios con respecto al CIGES, al menos. Uno con respecto a los operadores, o sea, a los indicadores, como mencioné en la presentación, pero también otro con respecto a los operadores y a cómo modelar su funcionamiento, en el sentido de que queremos poder premiar a los planes de manejo que son más deseables, poder premiar a los operadores que tienen mejor comportamiento, y también tenemos un estudio vinculado con eso para que nos permita generar una tabla de bonificaciones donde se permita incentivar el mejor comportamiento de los operadores. Muchas gracias, señora María José. Sí, diputada Navellán. Automáticamente me surge una pregunta, que yo creo que aquí uno de los temas primordiales en esto es el control. El control en terreno, me refiero a que efectivamente el plan de manejo que se postuló y que se ganó, se aplique. Entonces, ¿cómo plantean ustedes hacer el control de, porque son una cantidad de recursos no menores en total? Entonces es mucha plata que no podemos llegar y usarla mal. La idea es lograr un objetivo, que es el mejoramiento del suelo. Entonces, ¿cómo se pretende hacer la parte de control? Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputada Navellán. Señora directora, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, parte del monitoreo y del control es definido directamente por las instituciones que implementan el programa. Lo que nosotros hemos hecho es endurecer las sanciones que existen, porque no tenemos la capacidad de fiscalizarlo todo. Entonces una manera de hacerlo es a través de disuadir, dado que las sanciones son
más fuerte. De todas maneras, el programa contempla siempre el monitoreo respecto de los resultados y de esa forma nosotros también podemos ir viendo el qué tan efectivas son las distintas prácticas y podemos ir encauzándolas hacia aquellas que son más efectivas. Esto no implica una sanción directa respecto de quienes han implementado el programa, pero sí nos puede permitir ir focalizando los recursos hacia aquellas prácticas que están teniendo mayores resultados y de esta forma ir atendiendo aquellos lugares donde efectivamente los recursos no se utilizan en la gestión sostenible de los suelos, sino que se utilizan para cualquier cosa. Muchas gracias, señora directora. Diputada Emilia Nullado. Gracias, presidente. Primero debo valorar la mesa técnica, los diversos aportes que hicieron las asesoras, asesores y también la posibilidad de que el Ejecutivo haya considerado, sea contemplada también aquella sugerencia. Con respecto a la experiencia que quiero seguir compartiendo, donde los operadores puedan también ser aquellos que primero hay que generar un catastro, tal vez un registro, capacitaciones que se requieren, pero los técnicos y profesionales del PDTI, del PRODESAL y del SAT para atender a la agricultura familiar, campesina y a los pueblos indígenas están muchos en condiciones de poder desarrollarlo. Ahora, el monto a definir que se debe considerar para la elaboración de esos planes de manejo, sería importante conocer cuál es la propuesta ahora, pues siguen siendo las 3 UTM, se va a aumentar, qué considera al respecto en este proyecto, porque al menos en la región de los lagos puedo señalar en la experiencia que se tuvo con el trabajo del gobierno regional, INDAP y las comunidades, eran los mismos técnicos del PRODESAL y el PDTI quienes elaboraron los planes y por lo tanto fueron ellos los que apoyaron y hubo una comisión que revisaba en las coordinaciones con el INDAP. Es una buena experiencia. No significa que las personas que estaban ahí no conocían el terreno, iban, tomaban las muestras y también, como decía el técnico que estuvo exponiendo, decía importante es establecer mayor análisis de los suelos, que no se considere necesariamente para un plan básico que es conocer cuánto cuánto requiere a lo mejor de cal, cuánto va a requerir de potasio, sino que ese suelo debiera tener, sacarle el análisis de suelo el que tiene el costo más alto. Tiene un nombre ese análisis, no sé si ahí los técnicos aquí y las profesionales me pudieran informar. ¿Qué era esa recomendación? Porque dice, ustedes siempre tienen un resultado que es muy básico y ese resultado sigue va a ser un análisis de esta temporada, pero no para profundizar en todos los nutrientes, todo lo que se requiere para que este suelo sea un suelo que se recupere. Así que esa es mi pregunta, presidente. No sé si me logré dar a entender. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Señora directora. Gracias, presidente. Contestar por su intermedio a la diputada Nullado. En el artículo 17 hemos incluido el que en caso de no existir operadores disponibles en una zona determinada o por razones fundadas de interés público, los planes de manejo serán confeccionados por funcionarias o funcionarios habilitados del Servicio Agrícola y Ganadero o del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Creemos que de esta forma podemos abordar el desarrollo de planes de manejo en zonas que no sean necesariamente atractivas para los operadores o en zonas donde se determine que la gestión sostenible de los suelos es una prioridad. Muchas gracias, señora directora. ¿Quisiera complementar, María José? Por favor. Muchas gracias, presidente. Con respecto al análisis de suelos, es importante recalcar que efectivamente hoy día se realizan análisis de suelo bastante básicos y solo a la postulación de ciertas prácticas. Y es por eso que hemos diseñado
un sistema de monitoreo de resultados, que de hecho no se los mostré porque oculté esa diapositiva porque tenía mucha información, pero está impresa en su presentación, que evidentemente vamos a profundizar con los estudios que hagamos este año y el siguiente, pero que determinan hacer análisis mucho más profundos de los suelos, y para eso tenemos que determinar los indicadores que les presenté cuando estaba realizando la presentación, valga la redundancia, pero la idea es avanzar en esa línea y poder hacer un monitoreo de resultados que diga relación con la calidad de los suelos y no solo con indicadores aislados, y que eso sea parte del monitoreo constante del programa. Muchas gracias, señora María José. No habiendo más palabras solicitadas, yo también me sumo al agradecimiento de esta presentación por parte de usted, señora subsecretaria, señora directora, y también María José, y por supuesto también sumar al agradecimiento del trabajo que hicieron los asesores junto a ustedes, y valorar, por supuesto, el consenso para esta propuesta. Y esperemos que sea un buen augurio para que este proyecto tan importante llegue a buen puerto. Antes de pasar a nuestro invitado, sí, perdón, diputado. Muy breve, yo quería simplemente agradecer el trabajo de la mesa y al Ejecutivo por la buena disposición a acoger diferentes sugerencias en pos de ir mejorando el proyecto. Así es. Muchas gracias, diputado Moreno. Bien, ofrezco la palabra nuevamente, diputada Marcela Riquelme. Presidente, solo ¿cuándo le ponemos en tabla para votación? Sí, gracias, diputada. El proyecto está ya contemplado que se vote en general la próxima sesión del día martes. Nos faltan aún 2 invitados, o 3, 3 invitados. Perdón, 4, presidente. 4. El lunes. Y terminada la exposición de los invitados que vienen la próxima semana, votaríamos este proyecto en general. Muy bien. No sé si está conectado nuestro invitado. Quisiera saludar a la distancia a don Douglas Pollock, quien es experto iberoamericano en cambio climático, y se va a referir a este proyecto de ley. Don Douglas, tiene la palabra. Tengo que compartir pantalla primero para empezar, ¿ya? Y eso me va a tomar un segundo. No sé si ustedes la van a poder ver. Ahí va. Está en la pantalla aquí, don Douglas. Perfecto. Ok. Aquí vamos entonces. Señor presidente de la Comisión de Agricultura, señoras y señores diputados, buenas tardes. Siempre es un honor y un placer hablar en mi propio país, y agradezco su invitación hoy día a esta sesión que discute el proyecto de ley llamado SIGES. Mi exposición hoy día estará centrada exclusivamente en la arista del cambio climático vinculado a este proyecto. Entre paréntesis, quiero mencionar que las palabras vinculadas al cambio climático en el proyecto de ley aparecen en promedio 2 veces por página, un total de 64. Bueno, quisiera partir antes que nada recordando el marco general que da origen a las múltiples políticas climáticas de los últimos 5 gobiernos, incluido el actual. Y se trata de la reducción de gases de efecto invernadero antropogénicos o humanos para evitar que la temperatura global suba por sobre 2 grados Celsius, según indica el Acuerdo de París, firmado y acordado por todos los países del mundo, y en el caso de Chile, con sus subproductos llamados Acuerdo de Escazú del año antepasado, el Global Methane Hub del año pasado, o el Centro de Metano Global, cuya sede está en Santiago, y la Declaración de los Estados Árabes Unidos sobre agricultura sostenible en la COP28 hace unos días atrás. Todo ello llevado a un marco regulatorio y legal, como vemos en la pantalla, partiendo por el Plan de Acción Nacional de la expresidenta Bachelet, Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, del 2017, con sus 96 impuestos y regulaciones, seguido de la Ruta Energética de Chile del señor Piñera del año 2018, con sus 11 megacompromisos, fundamentalmente
buscando la decarbonización de la energía, de la economía y el desmantelamiento de las plantas de generación a carbón, terminando en su propia ley marco de cambio climático aprobada el año antepasado, cuyo principal elemento diría yo que son conseguir emisiones cero neto de gases de efecto invernadero hacia el año 2050. Bueno, en este contexto, entonces, debe ser muy importante la incidencia de los gases de efecto invernadero en el cambio climático derivado de un calentamiento global, derivado a su vez de las emisiones humanas de CO2. Así que vamos a ver brevemente cuáles son esos perversos gases, partiendo por el mayor y el más importante de todo, el CO2, con una concentración de 420 partes por millón en volumen hoy día, lo que equivale a buscar y encontrar a 21 personas en un estadio nacional lleno. El segundo en importancia, el metano, con 1,8 partes por millón en volumen, o equivalente a identificar a una persona en más de 11 estadios nacionales llenos. Y finalmente, el más villano de todos, el más perseguido en la actualidad, el óxido nitroso, N2O con 0,34 partes por millón, o equivalentes a ubicar a una persona en 59 estadios nacionales llenos. Esa es la magnitud de la lucha en contra del cambio climático, señoras y señores. Ahora, tenemos que ver entonces en qué incide cada uno de ellos en el llamado cambio climático. Y vamos a partir por ver primero que nada qué son los gases de efecto invernadero. Representan más o menos el 1% de toda la atmósfera. De ese 1%, estos tres gases representan menos del 5%, siendo el CO2 el más incidente con un 3,6% y el metano y el óxido nitroso con menos del 1,4%. Bueno, se preguntarán inmediatamente ustedes, ¿y cuál es el resto que falta con el 95% de incidencia? Ese que nunca aparece, que nunca se menciona en ninguna política pública. Ahí está, el vapor de agua. Y gracias a ese gas maravilloso, hoy día la Tierra tiene la posibilidad de vivir en una temperatura media de 15 grados Celsius en vez de, en ausencia de estos gases de efecto invernadero, a una temperatura de menos 18 grados Celsius, donde la vida sencillamente sería infactible. Sigamos entonces. ¿Cuál sería entonces el efecto antropogénico de las emisiones de CO2? Alrededor del 0,15% nomás de ese total del 1%. Ahora, ¿por qué es esto? Porque el CO2 tiene la mala costumbre de ser reabsorbido por la biomasa y por los océanos totalmente en un 100% a los 9 años. Y la incidencia del metano y el óxido nitroso antropogénico es más o menos igual a 0. Y aquí es donde me quiero detener, porque estos son los dos gases más incidentes en las políticas públicas que atacan directamente a la ganadería y a la agricultura en Occidente. Digo Occidente porque esto no entra ni en Medio Oriente ni en Oriente. La guía para los inventarios nacionales empleada por el IPCC en la cuantificación de los gases de efecto invernadero entrega detalladamente instrucciones, factores de emisión y fórmulas para calcular las emisiones antropogénicas de metano y óxido nitroso de los ecosistemas gestionados por el hombre. Pero esas emisiones no necesariamente superan a la de los sistemas nativos, sin la intervención humana, al contrario de lo que plantea el IPCC. Si se comparan, por ejemplo, con las emisiones de metano de herbívoros silvestres desplazados, de termitas eliminadas en las pasturas, o mediante el drenaje de áreas antes inundadas, ello resultaría en emisiones netas antropogénicas nulas e incluso negativas en ciertas áreas agrícolas y ganaderas, pues todas ellas han resultado ser emisiones mayores por año y por hectárea, como en el caso del Chaco, según investigaciones hechas por el doctor Albrecht Glatze, que demuestra empíricamente lo anterior. Otro factor importante a considerar entre 1990 y que apoya lo que acabo de decir, entre 1990 y 2007, el aumento de la concentración de metano en la atmósfera se detuvo completamente, mientras que la población mundial de ganado bovino aumentó en más de 125 millones de cabezas, o 9% según la FAO. Esta evidencia es claramente inconsistente con la contribución del ganado doméstico a las emisiones antropogénicas globales de metano del 35 y 40% según ciertas publicaciones científicas, y a la intensidad de emisiones de óxido nitroso
del 23% que la FAO le atribuye al estiércol del ganado en Sudamérica, en que ignora el hecho de que el 100% del nitrógeno excretado por un animal se ingiere en forma de pasto y otros alimentos, sin agregar nada al ciclo del nitrógeno. El óxido nitroso o N2O se produce como subproducto en trazas de nitrificación y desnitrificación, y la hierba se descompone cada año, independientemente del paso por el sistema digestivo del animal. Con las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes nitrogenados, la situación es similar y también se producen en ecosistemas prístinos, incluso en mayor medida que los gestionados por el hombre. Es un grueso error no descontar la incidencia natural al intentar determinar la contribución humana en las emisiones de estos gases. Así y todo, en adelante, el análisis que sigue supone que el 100% de las emisiones son producidas por el hombre, así como el impacto en el aumento de la temperatura global. Y este va a ser el único gráfico de física profunda desarrollado por el premio Nobel a la derecha Max Planck en 1918, en donde la curva continua azul de arriba muestra la cantidad de calor que saldría al espacio en ausencia de gases de efecto invernadero en la Tierra. La curva aserrada o serruchada, no sé cómo se dice, negra, más abajo, desarrollada por el científico alemán también, Karl Schwarzschild, muestra la situación del calor o energía en el espectro infrarrojo de vuelta al espacio con la concentración actual de todos los gases de efecto invernadero. Y aquí voy a usar el láser para que ustedes puedan ver. Esta línea cerrada acá, no sé si la pueden ver, tenuemente verde, sería la situación de la Tierra sin dióxido de carbono. Evidentemente la cantidad que sale al espacio, de vuelta al espacio, es mucho mayor, ¿no es cierto? Y la línea negra, justamente por debajo de esa verde, indica la diferencia de esa cantidad de energía de vuelta al espacio con las concentraciones actuales. Pero la pregunta importante es la siguiente, porque resulta que todos los gases de efecto invernadero tienen un comportamiento logarítmico, es decir, entre más se agregan gases de efecto invernadero, menos es su incidencia en el aumento de la temperatura. Entonces la pregunta que hay que hacerse, si hoy día, por alguna manera, de alguna manera, pudiésemos duplicar instantáneamente la cantidad o la concentración de CO2 en la Tierra, ¿qué pasaría con esa energía que se devuelve al espacio? Bueno, simple, es la línea roja de abajo la negra. Por supuesto no la pueden ver, así que vamos a tener que hacer un zoom. Ahí está. Nuevamente voy a usar el láser porque es prácticamente invisible. Esta es la línea roja. Ya, no sé si la pueden distinguir. Esa es. La línea negra es la concentración actual, la línea roja es si duplicamos el CO2 en la atmósfera. Ese es todo el impacto que da cuenta del aumento de la temperatura global, que vamos a ver a continuación. Esto mismo lo reconoce y lo publica la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos en sus últimos informes, donde reconoce que tanto el metano como el óxido nitroso en su capacidad para aumentar la temperatura no ha variado en los últimos 30 años. Otra confirmación más de todo lo expuesto anteriormente. Bien, en adelante solamente me voy a referir a los datos reales de temperatura global como muestran las líneas celeste y verde abajo y no voy a hacer los análisis con respecto a los modelos de simulación o pronósticos de temperatura de Naciones Unidas que en este caso son 102 modelos, hoy día ya vamos en 157, todos sistemáticamente fracasados y fallidos. Entonces me voy a referir solamente a las curvas de abajo porque son datos reales, satelitales. Y aquí tenemos la tabla de resultados. Miren ustedes, la segunda columna se muestran las concentraciones que ya mostré anteriormente para los tres gases. La tercera columna muestra la tasa de aumento anual de cada uno de ellos. En el caso del CO2, de 2 partes por millón al año, llegando al óxido nitroso, que es, vean ustedes la cifra, me tomaría mucho tiempo decirlo. Últimamente, en el último informe de Naciones Unidas estrenó un nuevo parámetro que le llamó
el potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero con respecto al CO2. Por lo tanto, el CO2, ese factor, tiene el valor 1, se compara contra sí mismo. Y ahí tenemos el metano, con 85 veces más potencial de calentamiento global que el CO2, y el dióxido nitroso de los excrementos de las vacas y los fertilizantes nitrogenados, de un 233 veces peor o mayor que el CO2. Pero esto, señores, es una trampa. Lamentablemente, estas son las cifras que circulan en los medios y que las consideran los hacedores de políticas públicas en Occidente. Lo correcto es irse a la tercera columna, donde dice efecto invernadero ponderado con respecto al CO2. ¿Y qué es lo que se pondera? Se pondera ese mismo potencial con la concentración actual y con la tasa de aumento anual. Porque claro, si yo me tomo un vasito de cianuro, me muero instantáneamente, ¿no es cierto? Pero si antes de eso diluyo el vasito de cianuro o el frasco de cianuro en el lago Yanquihue, lo revuelvo bien y después me tomo una cucharada de agua al lago Yanquihue, no me va a pasar nada, ¿no es cierto? Bueno, por los gases de efecto invernadero pasa exactamente lo mismo. Y en este caso disminuye de 85 a 0,24 veces, o sea, la cuarta parte de efecto invernadero que es CO2 para el metano y 0,09 para el óxido nitroso. ¿Y qué impacto tiene esto en la temperatura global al aumentar al doble la concentración actual de cada uno de estos gases? Bueno, 0,7 grados Celsius para el CO2, 0,17 para el metano y 0,07 para el óxido nitroso, llevado a una base o a una tasa por siglo, 0,35 para el CO2, la columna de la derecha, 0,06 para el metano y 0,016 para el óxido nitroso. Esa es la catástrofe que se nos avecina, señores, en 198 años para el CO2, 300 años para el metano y 400 años para el óxido nitroso. Señoras y señores diputados, les ruego no desconocer la realidad de que casi el 50% de la humanidad depende de los fertilizantes nitrogenados para alimentarse y que su eliminación sería un genocidio, sin más, a una escala jamás antes verificada en la historia de la humanidad. Y no permitan que ocurra en Chile lo que hoy sucede en Holanda, en Alemania, por la obsesión por el cero neto y el ataque a los fertilizantes. La respuesta ciudadana ha sido allá en extremo violenta hasta el día de hoy. O que tampoco pase lo que ya ocurrió en Sri Lanka, exportador neto de arroz y té. Hoy su agricultura quedó devastada debido a la prohibición de los fertilizantes sintéticos y a la obligación de reemplazarlos por orgánicos, para lo cual no existen ni suficientes tierras para reemplazarlos por estiércol animal, ni animales que produzcan 5 a 7 veces más estiércol para mantener la misma producción. El alzamiento popular terminó con la huida y el derrocamiento del presidente Sakapaksa a Indonesia, uno de los países más contaminantes del mundo. Aparte de la nula incidencia del metano y el óxido nitroso en el cambio climático, menos aún tiene sentido para Chile adoptar medidas de mitigación, dado que aporta menos del 0,25% de las emisiones globales, toda vez que los mayores emisores mundiales, tales como China, India y Rusia, están haciendo exactamente lo opuesto, enfocándose en su desarrollo y desconociendo absoluta y explícitamente toda acción climática impuesta por Naciones Unidas. Aunque fuese ciertas las predicciones catastróficas del IPCC, el hombre ha sido capaz de adaptarse perfectamente bien a eventos de clima extremo y las muertes han disminuido un 98% en un siglo, desde la década de 1920. Es probable que también sea capaz de hacerlo si la temperatura sube unos pocas décimas de grado más, sin necesidad de medidas climáticas alguna impuesta por la ONU y en unos 200 años más. Vinculado al cambio climático,
y por los actuales impuestos y regulaciones climáticos que han encarecido la energía y las materias primas y que haría muy probablemente colapsar definitivamente todo un sector de la economía chilena, como los ejemplos antes mencionados. Desde las perspectivas económicas, científicas, social y también moral, sugiero con mucha fuerza, entonces, que el presente proyecto de ley sea desvinculado de toda imposición climática, cuyas medidas ya han causado consecuencias en extremo negativas para el país. Una ley así propuesta arruinaría la agricultura y con ella a todo un país, partiendo, como siempre, por los más pobres de esta tierra. De ustedes depende que ello no ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Douglas Pollock. Voy a ofrecer la palabra a las señoras y señores diputados. La señora diputada Gloria Navellán tiene la palabra. Gracias, presidente. Partí por agradecerte, Douglas, por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Para los que no lo conocen, Douglas es un expositor a nivel internacional que se codea en las universidades más prestigiosas del mundo en todo lo referente a clima. Es el expertise que Douglas ha tenido y el que ha tenido a bien traernos acá hoy día. Yo creo que es un privilegio haberlo podido escuchar y entender a través de sus palabras que en realidad toda esta visión de cambio climático, que no solo este gobierno, sino que los dos anteriores han tratado de imponernos con mentiras tremendamente grandes respecto a las cifras reales y que nos tienen totalmente metidos en una vorágine de que todo es cambio climático, que es un cambio climático que es falso por lo demás, nos ha tenido con una permanente tintura a todo lo que es política pública que tenga relación con estas directrices generadas por las Naciones Unidas y que desgraciadamente, tal como Douglas nos hace ver a través de su exposición, van a llevar a destruir la economía y la agricultura a nivel mundial. Estamos a tiempo de que un proyecto tan importante como este no esté teñido de esta ideología del cambio climático que desgraciadamente nos va a terminar destruyendo. Y tal como dice Douglas en su última intervención, de nosotros depende que efectivamente hagamos las cosas bien, de manera responsable, pero teniendo a la vista las cifras reales y no solamente la que nos han metido permanentemente como propaganda por parte de Naciones Unidas a través de los últimos 3 presidentes de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra diputada Consuelo Veloso. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a don Douglas. Valoro mucho su presencia, a pesar de que, por cierto, y lo conversaba con la diputada Gloria Navellán, a quien respeto mucho también en sus visiones, pero no las comparto. También considero importante que demos este tipo de discusiones porque estas son comisiones que se están transmitiendo, digamos, hay muchas personas que las están viendo y me parece importante que se pongan también las diferencias de opinión sobre la mesa o más bien antecedentes distintos, porque yo también he escuchado, digamos, a otros expertos internacionales afirmando completamente lo contrario. Yo soy adherente a las posturas de quienes piensan muy al contrario de don Douglas, pero me parece importante también que haya espacio para que él plantee su posición. Así es que valoro mucho que haya asistido, valoro la iniciativa de la diputada Gloria Navellán y también reafirmo mi compromiso, digamos, y mi postura respecto a que estoy muy conforme con que el gobierno incluya esa perspectiva en todos los proyectos que lleva hacia adelante. Me parece que es un criterio importante a considerar si es que queremos hacer la agricultura sostenible en el tiempo, puesto que los recursos naturales son limitados y digamos el planeta está en un sobregiro que yo sigo creyendo existe a la luz de los antecedentes, así es que reafirmo, digamos, aquello que esta consideración sea parte de la propuesta de ley que viene a presentar el gobierno. Reitero de todas formas que me parece bien que estén estas discusiones en estos espacios porque hay muchas personas que de pronto no se dedican a esta área pero que sí les interesa el tema, que nos están viendo y que pueden adquirir sus propias convicciones o ideas respecto a estas discusiones que damos acá. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada Veloso. Me pidió la palabra la diputada Marcela Riquelme. Tiene la palabra la diputada. Muchas gracias, presidente. Importante que, como la gente siempre ve, hay mucha gente que ve lo que hacemos en la Comisión de Agricultura. Es importante que sepan que que la opinión que se ha vertido es una opinión de un experto, pero no es la opinión mayoritaria. Y opiniones vamos a encontrar muchísimas, muchísimas, y de toda índole. Pero aquí lo que nos importa y lo que nos interesa, y es para lo que estamos para legislar, son los hechos. Y los hechos hablan por sí solos. Sufrimos inundaciones tremendas en la región de O'Higgins el año pasado, perdón. Hemos sufrido las consecuencias de un cambio climático atroz. Y precisamente es la falta de previsión que se ha tenido a lo largo de décadas la que nos ha llevado también a no tener las medidas de prevención necesarias. Por lo tanto, se valoran todas las opiniones sin duda, pero los hechos son los que hablan por sí solos. Hoy en día estamos enfrentados a una situación que está afectando nuestras regiones, desde el norte hasta la Antártida, y tenemos que trabajar en base a eso, tenemos que trabajar en base a que las inundaciones que tuvimos nosotros en la región de O'Higgins tenían un retorno no de 100 años, que es lo que estudia o lo que programa, ¿verdad?, el Ministerio de Obras Públicas, sino que más de 300 años. Y eso son hechos. Yo quiero que la gente que nos pueda ver valore las opiniones, por supuesto, vertidas, pero que también tengan conciencia, tranquilidad de que estamos aquí para legislar sobre los hechos que nos afectan a todos en nuestras respectivas regiones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Riquelme. ¿Se ofrece la palabra? Bien, bueno, antes de pasar a cerrar el punto, yo quisiera pedirle, valorar su presentación, don Douglas, y quisiera pedirle si nos puede hacer llegar a través del correo de la Secretaría una minuta de su presentación para que todos los diputados puedan contar con ella. Me parece que es muy importante tener su visión en nuestros correos para poder analizarlo como corresponde. Aprovecho de agradecerle nuevamente su presentación. Perdón, me pidió la palabra nuevamente el diputado Jorge Ratke. Saludar a nuestro invitado. Con las palabras de la diputada Riquelme, pensé que le iba a entregar la palabra a nuestro expositor para, de alguna manera, pudiera responder respecto de la situación de los acontecimientos climáticos que permanentemente se entregan a través de los medios de comunicación, cómo él los entiende, cómo los justifica, qué es lo que pasa, porque claramente hay información que no teníamos hace 20 o 30 o 40 años atrás, o 50 los que tenemos ya más edad, y por qué eso está ocurriendo, o es que antes no teníamos esa información sencillamente, porque claramente lo que ha señalado la diputada Riquelme merece algún tipo de explicación para poder entender este tema y no dejar la interrogante en el aire. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Ratke. No entendí que era una consulta directa hacia nuestro invitado. Pido mis disculpas por ello. Y claro, le ofrezco la palabra, don Douglas, para que nos pueda dar su opinión con respecto a lo que se planteó acá por parte de los diputados. Bien, pongámoslo en forma simple. Cerremos Chile entero. Hagámoslo desaparecer del mapa. Chile no existe. Suponiendo cierta la teoría falsa y torcida y corrupta de Naciones Unidas sobre cambio climático, ello no haría ninguna diferencia en el clima por la incidencia de Chile en el cambio climático. En las emisiones de CO2, un 0,23%. China, Rusia e India están haciendo todo lo opuesto. Por ejemplo, China, hoy día, con datos del año 2022, solamente en el aumento, no la capacidad instalada, en generación solamente a carbón, ese aumento equivale a 19 veces la generación de todo Chile. Entonces, ellos no están haciendo nada y usted quiere que nosotros carguemos con el muerto. Yo no estoy dispuesto a eso y ningún agricultor de esta tierra también no está dispuesto a eso. Primero. Segundo, los gases de efecto invernadero no tienen el efecto que el IPCC indica que tienen. Ya mostré la tabla
en que el aumento de temperatura es tan despreciable por estos dos gases con los que se pretende atacar a la ganadería y a la agricultura, especialmente los fertilizantes nitrogenados, cero incidencia, incluso puede tener una incidencia negativa, ¿ok? Entonces, por donde usted lo quiera mirar, eso también son hechos. Ahora usted se refiere a hechos reales, por supuesto, que sí hemos tenido inundaciones, y también tuvimos una, fíjese usted, el año 93, en abril, en que se vino abajo la quebrada de Macul y mató a decenas de personas, pero nadie habló del cambio climático. ¿Y por qué no estaba de moda? Veníamos saliendo de un enfriamiento global. Entonces, dígame usted, ¿cuál es peor? Entonces, no es el cambio climático, son otras las fuerzas de la naturaleza que rigen el clima. Primero que nada, las emisiones y la absorción de gases por parte, la absorción o emisión de calor de los océanos. Ese es el número uno, que viene acompañado del sol. Y las oscilaciones térmicas como la oscilación decadal del Pacífico, la multidecadal del Atlántico, el Atlántico Norte. Esos son los que rigen el clima. Después vienen otros como los volcanes. El CO2 no tiene ninguna incidencia, es decir, matemáticamente sí, pero es tan mínima para un aumento tan bajo en la temperatura global que no justifica ninguna política de ningún tipo. Si lo que tiene que hacer este país es, antes que nada, derogar la ley marco de cambio climático, salirse del Acuerdo de París y eliminar toda regulación y impuesto que simplemente tiene trabado el desarrollo y cualquier posibilidad de desarrollo futuro. Es así. Piensen nomás, ustedes piensen, 0,7 grados en 2 siglos es más dañino que la cantidad de empresas que se ha fugado a China, incluyendo los capitales y los cientos de miles de cesantes que ha producido las medidas de mitigación al cambio climático. ¿Cuál es peor? Dígame usted. Y finalmente quiero terminar diciéndole un datito más. El frío mata 20 veces más seres humanos en la Tierra que lo hace el calentamiento. Eso sería mi respuesta, señor presidente. Muchas gracias, don Douglas. Me ha pedido la palabra el diputado Buqueño. Sí, yo agradezco, presidente. En esta comisión estaba escuchando con atención, cómo poder debatir a una persona que es experta como don Douglas en cambio climático, pero aquí también está el trabajo que tenemos nosotros como parlamentarios. Ya no entiendo los ejemplos de cerrar el país, pero también el mismo Ministerio de Agricultura, a través de la subsecretaria, su ministro, nosotros parlamentarios, también tenemos propuestas y el trabajo legislativo que se hace, sobre todo esta comisión que tiene que ver con la regulación, con la fiscalización de los fertilizantes y las propuestas que tiene el gobierno con el tema de digamos, el aumento de temperatura. Si bien lo decía la diputada Riquelme, los estragos del cambio climático que sufrimos, sobre todo en la región de O'Higgins. Pero yo creo que también hay propuestas distintas y legislativas como para poder ir resguardándonos también a futuro, porque esto no sucede constantemente, estas catástrofes. Pero sí me llama mucho la atención de los ejemplos, pero no más que crítica o hacernos aterrizar un poco de propuesta también de cambio o para también fortalecer lo que el gobierno está impulsando. Bien, muchas gracias, don Félix Buqueño. Le pido la palabra nuevamente la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias, presidente. Yo creo que el tema acá es básicamente que lo que nosotros estamos abocados a hacer en esta comisión es a proteger un área de la economía que es la agricultura. La agricultura incluye desde la tierra y todo lo que se produce o pueda producir en ella, los seres humanos que comen lo que se produce y no se produce en ella, y por lo tanto todo el ambiente que rodea esta actividad productiva. Y desde ese punto de vista, lo que yo entiendo de la propuesta de Douglas Pollock es que la política pública que nosotros apliquemos a través de la normativa sea la más beneficiosa posible para la actividad productiva agrícola, no necesariamente para cumplir con estándares impuestos por organismos internacionales en base a premisas que en la postura de Douglas Pollock, que es la que yo comparto, son absolutamente falsas. Probablemente van a haber otras personas que van a decir que son verdaderas. Pero lo importante acá es cómo logramos que la producción agropecuaria en nuestro país esté lo mejor protegida y sea la mejor posible.
Entonces, la propuesta, de lo que yo entiendo de la presentación de Douglas Pollock, que nos va a hacer llegar por lo demás también, es básicamente no echemos a saco roto ciertas prácticas agrícolas o ciertas prácticas de mejoramiento de suelos, como el proyecto que estamos viendo ahora, solo porque, según algunos, puede afectar el clima. Porque la verdad es que el clima no se ve afectado por la emisión de gases. El clima se ve afectado por el aumento de temperatura, principalmente en los océanos, y eso, para los que no lo saben, pero es lo que yo he podido ver de lo que Douglas me ha enseñado además, y de lo que sale en muchísimos documentales, y sostenido por muchos expertos, es, por ejemplo, en buena medida, producto de las erupciones volcánicas en el océano que aumentan la temperatura del océano. Por lo tanto, eso por un lado. Y por otro lado, respecto de las inundaciones que hubo el invierno pasado, bueno, la diputada Riquelme es bastante más joven que yo, pero yo le puedo decir que yo recuerdo, desde que tengo recuerdos, que debe ser, yo nací en el 60, será del 64, 65 para adelante, muchas inundaciones. Y tal como dice el señor Pollock, nadie hablaba de cambio climático en esa época. Era lo normal que lloviera. Nos acostumbramos a que no llueva. Pero llovía y mucho. Mucho más, a lo mejor, de lo que llovió el año pasado. Lo que pasa es que claramente también ha aumentado la cantidad de ciudades, la cantidad de pavimentación, que hace que el agua corra más. Y ha aumentado en la intervención del hombre en terrenos agrícolas que antes eran capaces de absorber esta agua y que hoy día, producto de carreteras, puentes, pavimentaciones, ciudades, poblaciones, etcétera, sencillamente han quitado la capacidad de absorción de la tierra. Entonces, en la medida que la ciudad siga comiéndose el campo, claramente van a haber más inundaciones, sin duda así va a ser. Pero la inundación no es producto del cambio climático, es producto de nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputada Nullado. Presidente, yo debo valorar los invitados, pero no comparto en absoluto, ni tendría tampoco seguramente la mirada ni la realidad mundial que tiene el experto don Douglas Pollock, y que me imagino que hay muy buena comunicación con la diputada Gloria Navellán. Y creo que ante eso puedo hablarles sí de mi experiencia, de mi realidad territorial, de mi comunidad, donde históricamente las personas vivían sin la contaminación. Y efectivamente ese cambio climático existe, no es que sea algo inventado por las Naciones Unidas. La diputada Gloria Navellán dice en el año 60 y algo, o 70, teníamos una cantidad de lluvia que era normal. Hoy día eso debido al cambio climático, es que tenemos un clima bastante raro. Llueve, otras veces no llueve. Y todo lo que hemos hecho de daño y que le hemos causado a la tierra va a repercutir en lo que estamos hoy día. Y por lo tanto es importante el cuidado a la tierra, al territorio, al medio ambiente. Tenemos graves contaminaciones. Hoy día la gente que tiene un poder adquisitivo alto no quiere consumir los alimentos contaminados. Ellos saben que es así. Pero la gente de más escasos recursos es la que se termina alimentando de alimentos con metano, con dióxido de carbono, con óxido nitroso. Esa es una realidad. Y de esa no podemos decir hoy día absolutamente nada. Los productores no producen para las grandes élites, porque tienen la posibilidad de adquirir alimentos saludables, porque tienen la posibilidad de rebuscar, porque son mucho más altos. Vamos a los supermercados y no sé cuántos de aquellos que dicen que no, esto no es contaminante, se están alimentando. Pero la realidad de los demás, en la mayoría, tienen que simplemente decir, esta es la agricultura contaminante, esto es lo que ha ocurrido y tenemos que seguir utilizando aquellos alimentos con muchas personas que
han tenido que enfermarse diversas enfermedades y por lo tanto tiene que ver con la alimentación y en el espacio territorial en el que estemos. Hoy día muchas comunidades mapuche todavía siguen siendo más sanas que otras que han adquirido una forma distinta de trabajo, la aplicación misma de los fertilizantes. Por eso yo creo que el Ministerio de Agricultura, la subsecretaria, le han dado mucho énfasis a la sustentabilidad de la agricultura en los diversos territorios y por lo tanto que aquellas medidas que se han tomado de los diversos gobiernos que sí creen en el cambio climático va a permitir que muchas familias puedan salvar su vida en un determinado momento. Y si no, estaremos en las condiciones que ustedes pueden ver hoy día, grandes desarrollos, pero también grandes contaminaciones, grandes enfermedades, y por lo tanto se está avanzando hacia allá. Desde el consejo de mis ancestros puedo señalar de que hay que seguir cuidando el medio ambiente, la tierra, y que le tenemos que tener todo respeto a que no podamos seguir contaminando, porque efectivamente en 100 años o en 200 años las generaciones futuras van a ser las que más van a sufrir. Seguramente el experto don Douglas ya no va a estar, seguramente otros van a decir qué mal lo hicieron, qué decisiones tan equivocadas tomaron y no creyeron que efectivamente todo aquello que hoy día dicen que nos genera una mayor economía y que vamos creciendo y que el desarrollo tiene que avanzar hacia allá, pero lamentablemente en el futuro nos van a reclamar las nuevas generaciones. Por eso es importante escuchar diversas visiones, pero también a mí me gustaría tener un experto que pueda decir esto es lo que va a ocurrir. Gracias. Muchas gracias, diputada Emilia Nullao. Yo quisiera pedirles, yo creo que con esto se ha planteado, por lo menos yo entendí eso, la diferencia en la mirada, ¿no es cierto?, con respecto al tema que plantea don Douglas, y quedó claro el punto que quería hacer cada uno en esta materia. Como queremos ver un punto más que tiene que ver con la explicación que nos puede dar la señora directora de ODEPA con respecto al precio del pan que planteó el diputado Ratcliffe, quisiera pedirle, don Douglas, si usted quisiera intervenir bien corto para cerrar el punto y pasar a ese otro tema que sin duda nos interesa mucho también debatir. Sí, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría comentar lo que acaba de decir la señora diputada, que yo la veo justo frente a mí, perdone que no sé su nombre, pero está frente a mi cámara, así que diputada la veo. Emilia Nullao. Doña Emilia Nullao. Nullao, sí. Mire, yo comparto con usted gran parte de lo que dijo, ¿ah? Es decir, nadie puede negar el cambio climático. Eso ha sido la única constante de la historia de la Tierra, por lo menos en los últimos 600 millones de años atrás. Evidentemente, en 200 años más yo no voy a estar aquí para experimentar el aumento de 0,7 grados Celsius, pero sí lo experimento todos los días cuando la temperatura es 0 grados y sube a 20 grados Celsius en la tarde. O sea, todos los días experimento aumentos y reducciones de la temperatura de 20 grados y la Tierra no se ha acabado. El último comentario que le quiero hacer es muy importante, eso sí, porque esto es una propaganda que se ha divulgado en todas partes en Occidente, que es atribuirle a los gases de efecto invernadero ser gases contaminantes. Ninguno de los tres lo es. El óxido nitroso es inerte. El metano no es un gas perjudicial para la salud humana, y el CO2 no solamente no es perjudicial, es transparente, es inodoro, es inocuo. Sin embargo, es el gas de la vida, y usted, que seguramente sus ancestros a los cuales usted se refería conocen muy bien la tierra, saben perfectamente bien que es el alimento de las plantas. Y usted aumenta el CO2 a nivel global y lo único que le trae a la tierra es beneficio puro y neto. Y es así como entre el año 82 y el año 2014, la tierra, producto a las mayores emisiones de CO2, se reverdeció en 15%, 10% asignado a la fertilización adicional del CO2, en la fotosíntesis. Entre ellos el retroceso de 300.000 kilómetros cuadrados del desierto de Sahara, equivalente a 3 veces nuestro pequeño desierto de Atacama. Eso no puede ser malo para usted, señora, ni para nadie. Ese es mi comentario, y con esto, señor presidente y señoras diputados, me despido y nuevamente le agradezco mucho su invitación.
Muchas, don Douglas. Buenas tardes. Le reitero que nos haga llegar la presentación o una minuta de lo que usted propuso en esta comisión, por favor. Ya habrá momento para escuchar otra posición en otra discusión, señoras y señores diputados. Bien, le ofrezco la palabra a nuestra directora de ODEPA con respecto al problema, o más bien, para que nos aclare el precio del pan en nuestro país. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad de mencionar este tema. Quisiera partir destacando que desde ODEPA hacemos seguimiento a los precios del trigo, a los precios del pan permanentemente, y que en particular en esta temporada estamos muy preocupados por la situación que están viviendo productores y productoras, pero que sin embargo no vemos lo mismo que se ha expuesto a la Fiscalía Nacional Económica, y quiero detallar por qué no vemos lo mismo. El precio del pan está compuesto en un 32% por la harina, en un 33% por la mano de obra, en un 13% por la energía, y hay un ítem otros que representa un 22%. Esto en términos generales. Algunas panaderías han destacado que el precio de la harina podría llegar a incidir hasta en un 40% en algunos casos puntuales. Cuando nosotros analizamos además cuál es el impacto que tiene el precio del trigo, porque acá estamos hablando del 32% de la harina, pero cuál es la incidencia del trigo, en el precio de la harina el trigo tiene un impacto de un 80%, es decir, en el precio del pan el precio del trigo representa un 26%. Si nosotros tenemos un kilo de pan a 1.000 pesos, estoy poniendo una cifra cualquiera que nos va a permitir hacer más rápido el ejercicio matemático, 320 pesos de ellos corresponden a la harina y 260 pesos representan el trigo. Si nosotros observamos una caída en el precio del trigo de un 30%, eso se traduce finalmente en una caída en el precio del pan menor al 8%. Entonces es importante tener consciente de cuáles son las bases al momento de hacer los análisis. Una caída de un 30% en el precio del trigo no debiera traducirse en una caída en un 30% en el precio del pan. Nosotros hemos estado estudiando el impacto en el precio del pan y efectivamente lo que hemos visto es que hoy día existe una tendencia a la baja. Esa transmisión de precios, de cuánto baja el precio del trigo, a cuánto baja la harina, a cuánto precio en el pan, es desfasada en el tiempo, no ocurre de forma inmediata porque la harina que se está utilizando hoy día no ha sido producida hoy día mismo por el molino con trigo importado hoy día mismo o con trigo producido a nivel nacional hoy día mismo. Sin embargo, la caída en el precio en el trigo que hemos visualizado en el último tiempo, esperamos que se refleje en el precio del pan en los próximos meses. Es decir, todavía no tenemos una serie de tiempo que nos permita analizar si efectivamente eso se va a traspasar o no se va a traspasar al consumidor. Lo que vemos hasta ahora es que efectivamente lo que está pasando responde a una situación de normalidad y esperamos que esto se traduzca en el corto plazo, en una caída en el precio del pan que tenga relación con estas magnitudes de lo que representa el precio del trigo. Muchas gracias, señora directora. Me pido la palabra, no sé si primero fue don Jorge o la diputada Riquelme. Don Jorge. Queda claro de que la incidencia del 30% en la baja del trigo es un 8% en el precio del pan. Cosa que no, un 10% no se ha reflejado, porque debería ser 100 pesos igual, digamos, ¿ya? No se ha reflejado, de partida. Lo que a mí no me queda claro es que si efectivamente el 30% incide en un 8% en el precio del pan, ¿por qué cuando el pan estaba a 1.400 pesos y el trigo subió un 30%, ese 8% no fueron 140 pesos, sino fueron 500 pesos? Muchas gracias, diputado Jorge Ratke. Subió de 1.400 a 1.900. Gracias, diputado Ratke. Diputada Marcela Riquelme, me había pedido la palabra. Sí, muy en el mismo sentido. Esto es como cuando sube la benzina, ¿no? Cuando sube el precio de la benzina, no importa si las bencinas que están en las estaciones
es la que tenían antes, cuando el precio estaba más barato, porque sube automáticamente. A diferencia de cuando baja el precio, que se demoran en bajar, no, porque están llenos todos los estanques, entonces están llenos, entonces vamos a tener que esperar que venga la nueva partida para bajar. Pasa lo mismo. Entonces, por eso es tan importante, yo creo que reafirma esto la idea del estudio de mercado que debiera hacer la Fiscalía Nacional Económica, precisamente porque lo que dice ODEPA es lo que debiera ser así. Debiera ser así. Ahora, que el comportamiento no sea de esa manera ya nos da un claro indicio, ¿no? De que eventualmente, no quiero aventurarme a juicios, pero a lo mejor no es una colusión, a lo mejor una demora en la baja de los precios, qué sé yo, alguien se lo olvidó, no sé. Pero sí, claro. No tenía plumón para Claro, no tenía plumón para cambiar, claro. Pero ODEPA, en el fondo, yo resalto ahí la importancia de considerar que el estándar es el precio internacional o el precio al que importamos el trigo, ¿no? Por lo tanto, es importante también tener esa fluctuación en consideración. Y nuevamente volvemos a lo mismo del tema de la producción local, lo que vimos la vez pasada, el apoyo a Cotriza, y yo resalto a propósito de la conversación que tuvimos la vez pasada, yo los invito a estudiar un poquito más. Usted mencionó la ECA en su momento, mencionaron la ECA, los que eran más antiguos, yo como es que no soy tan antigua. Me quedó, la verdad es que yo no lo sabía, lo ignoraba, que fue creada en 1960, ignoraba lo que hacía, y muy interesante además que hacía el acopio, no solo del trigo, sino que además de otros cereales. Así que yo los invito a los que les interese este tema a estudiar un poquito de la ECA y de las demás empresas. Nosotros teníamos vinos de Chile, teníamos una empresa de frigoríficos nacional, IANSA, y en fin, y otras empresas que si hubiésemos seguido tal vez en una línea similar o parecida, hoy día tendríamos una seguridad alimentaria mucho mayor. Yo creo que tendríamos una tremenda riqueza como país en cuanto a la seguridad alimentaria. Por lo tanto, es un buen camino que debiéramos tal vez ahí tomar alguna lección de aquello del pasado, ¿no? Los invito a mirarlo. ECA se llama. Gracias, diputada Marcela Riquelme. Me pidió antes la palabra el diputado Moreno. Tiene la palabra, diputado. Gracias. Sí, solo por el comentario, porque escuché varias cosas que me iba a quedar callado, pero prefiero que no. Lo primero, hay que tener un poco de ojo. Yo creo que es un mal ejemplo compararlo con el petróleo. El petróleo y los combustibles están sujetos al MEPCO, que es el mecanismo de estabilización de los precios del combustible, que claramente cuando tienen que bajar, lo que trata de hacer es suavizar las distintas tendencias y las distintas variables que tiene el precio del combustible. Por lo tanto, cuando baja, tiene que bajar menos de lo que debiera bajar para poder recargar el fondo de combustible. Eso es lo primero. Lo segundo, en los términos del pan, nunca va a ser inmediato ni las subidas ni las bajadas, porque va a depender de la cantidad de los insumos y también va a depender de los otros factores. O sea, el trigo no es el único factor. Por lo tanto, no va a depender exclusivamente del trigo. La harina no es el único factor. Hay una serie de otras cosas que van a ir afectando esto, y dependiendo, en un concepto económico, pero es básico, dependiendo de la elasticidad de cada uno de los factores de producción con respecto al precio, es cuánto influyen en esto, y te entran a jugar otros factores también, como mecanismos contables, como están contando simplemente los inventarios. Entonces hay una serie de cosas más que lo hacen bastante más complicado que llegar y decir subió el trigo, tiene que subir el pan, bajó el trigo, tiene que bajar el pan. Solamente para ponerlo ahí, porque de repente generamos expectativas en las personas y que después no se cumplen. Es como cuando veíamos, por ejemplo, un caso de los fiscales, cuando habían casos de corrupción y decía, les van a caer las penas del infierno. Y el Código Penal decía que eran, 5 días de reclusión nocturna. Entonces generan expectativas que después no se pueden cumplir. Y en este caso podemos caer en las mismas cosas. Entonces, antes de estar criticando todo o señalando cosas, pidamos los antecedentes, averigüemos bien y después hacemos todo como si fuera una denuncia pública con toda la indignación correspondiente. Pero hay que tener ojo, porque creo que nuestro país precisamente está en una crisis de expectativas también. Se le ha dicho por muchos años a las personas que en 5 o 10 años más vamos a ser un país desarrollado, en 5 o 10 años más va a pasar esto, y no ha pasado nada de lo que se dice por los últimos 15, 20 años. Entonces las expectativas hay que aprender a moderarlas
y yo creo que hay que ser un poco más cuidadoso en todo tipo de acusaciones que se realizan. Eso, presidente. Gracias, diputado Moreno. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que de manera personal yo estoy dedicada al mundo agrícola desde el año 2009. Primero como dirigente de un gremio de agricultores y después con mi hijo en prestación de servicios agrícolas. Pero mi familia está ligada al mundo agrícola desde el año 1950 y algo. Por lo tanto, algo puedo saber del tema. Menos que alguno, probablemente menos que el diputado Ratjev, que es agricultor él, pero algo sé, algo he aprendido. Y la verdad es que le puedo decir que este tema que estamos mencionando acá y que el diputado Ratjev ha tenido a bien hacer presente a la Fiscalía Nacional Económica, es un tema que es recurrente hace muchísimos años. Porque pasan cosas curiosas. Entonces, cuando hay un animal que tiene cara de chancho, que tiene cola de chancho, que tiene hocico de chancho, y a usted le dicen que no saben qué animal es raro. Entonces, cuando usted ve que hay baja de aranceles para las importaciones en plena época de producción de trigo, que los molinos compran en el extranjero en plena época de cosecha, cuando usted ve que la baja en el precio del trigo nacional no se ve reflejada en la baja del producto final, que es el pan, cuando usted ve que en la práctica son 5 las familias que controlan el mercado molinero en Chile, porque esa es la realidad, y cuando usted ve que ellos deciden cuándo abren el poder de compra, cuándo cierran el poder de compra, llegan los camiones a la puerta del molino y no, acabamos de dejar de comprar, no, castigado porque el gluten, porque aquí, porque la humedad, porque qué sé yo, el falling number, no tengo idea. Entonces es como cuando a mí me tratan de decir que la descripción del chancho corresponde a un gusano, po. Sí, perdón, pero ¿para qué nos tapamos los ojos? Hablemos en castellano. Esta sospecha viene hace décadas. Y hemos tratado hace décadas también los gremios agrícolas de demostrar que aquí hay algo raro, porque en realidad lo que a usted le dicen que es un gusano tiene apariencia de chancho, po. Entonces lo que estamos pidiendo, mi estimado presidente, y lo que trató de hacer el diputado Ratjev, es que la Fiscalía Nacional Económica se ponga las pilas y haga su pega, po. Porque no es pega nuestra ir a hacer un estudio respecto del tema. Para eso está la Fiscalía Nacional Económica. O sea, que la Fiscalía Nacional Económica le responda al diputado Ratjev que como está haciendo un estudio respecto de qué es lo que era diputado de los colegios, de las universidades, de no tengo idea, no tiene la capacidad económica para hacer esto otro. Entonces, realmente, de verdad, presidente, me parece una respuesta vergonzosa. Porque esto afecta no solo a los estudiantes, esto afecta a todos los habitantes del país. No solamente a los productores agrícolas, a todos los que comen pan, con gluten y sin gluten, a todos. Entonces me parece que una respuesta como la que le dio el diputado a la Fiscalía Nacional Económica es simplemente inaceptable. Y yo le pido, presidente, no tengo idea de qué manera, pero de alguna forma tenemos que lograr que esto sea tema. Tenemos que lograr que este estudio se haga y que nos demuestren o que estamos equivocados y en realidad era un gusano y no era un chancho, o que efectivamente el chancho hace rato que está siendo bien alimentado. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Bueno, por lo mismo se decidió despachar un oficio por parte de esta comisión, reiterando el oficio que despachó. Pero yo me quedo también con la explicación que da ODEPA, ¿no es cierto?, con respecto al precio del pan, por qué debería bajar un tiempo más y no es inmediato, por más que el precio del trigo esté tan abajo. Yo creo que son muchos los insumos que están involucrados, como plantea el diputado Moreno. O sea, depende del precio del combustible para el horno, por ejemplo, depende también del precio de la mano de obra, como usted lo planteó. No sé, yo no soy experto en la materia, pero sin duda hay mucho más que analizar para saber por qué no baja inmediatamente el precio del pan. Probablemente usted no puede hacer, no sé si ahora, una respuesta más específica o en una próxima sesión que nos despache la respuesta. Pero usted me quiere pedir la palabra y se la concedo inmediatamente, señora directora.
Muchas gracias, señor presidente. No, me quería referir a un comentario que hizo la diputada Navellán, porque creo que es un buen espacio para poder entregar una explicación respecto de la rebaja de aranceles en plena época de cosecha. Y lo que quería comentar respecto a esto es que la banda de precios que afecta al trigo aplica desde el año 2003 y todavía está vigente. Sin embargo, la banda está muy por debajo del precio internacional del trigo y lo que realiza el Ministerio de Agricultura es el cálculo respecto de la rebaja de aranceles que debe existir y efectivamente si existiera algún mercado de origen en el que existiera algún arancel vigente representaría una baja. Pero hoy día el trigo que nosotros importamos proviene de Estados Unidos, Canadá y de Argentina, y con estos tres países existe arancel vigente 0. Por lo tanto, no existe una rebaja en el arancel efectiva para ningún mercado de origen. Y lo destaco porque en esta última semana al ministro le han preguntado en distintos espacios y nos ha llegado a nosotros la solicitud de información también como ODEPA, increpándonos respecto de esta rebaja que ha existido en el arancel. Y no es cierta desde el punto de vista práctico, sino que es la operación de una normativa que está vigente y que no se traduce en la rebaja al arancel de ningún trigo que haya ingresado en los últimos 15 años por lo menos. No ingresan de otros orígenes. Gracias, señor. De esa forma se entiende. Eso es lo que faltó probablemente aclarar un poco antes. Señora subsecretaria, después me pidió la palabra a la diputada, ya no sé si quiere preguntarán. Muy bien, señor subsecretario. Gracias, presidente. Yo quería, si me lo permite, hacer referencia a otro tema que se planteó al inicio de la comisión, vinculado a esta ciertamente respecto de las medidas que estamos tomando, no por el precio del pan, pero sí del trigo y de la situación que están enfrentando los productores, y señalar tres cosas. Lo primero es que, bueno, hemos tenido varias reuniones, tanto aquí en ambas comisiones, como con grupos de agricultores que nos han ido a visitar para plantear su preocupación. Y ya le hemos instruido a Cotriza salir a comprar para dar una señal de mercado por ahora en las regiones de O'Higgins y Maule, que es donde ha empezado la cosecha y donde se ha visto el problema. Sí, ya está terminando, de hecho, pero donde nos ha puesto la preocupación, digo por ahora porque además la idea, en el fondo, ustedes saben, Cotriza tiene hoy día un capital acotado y tenemos también la preocupación por la temporada del maíz. Entonces, y bueno, ir viendo cómo evoluciona la situación hacia las siguientes regiones. Pero en paralelo se constituyó ayer, de hecho, una mesa de trabajo que lidera la Corfo, a propósito de justamente los requerimientos que hizo la Comisión de Agricultura del Senado y de la última sesión del Sistema de Empresas Públicas, de la cual Cotriza forma parte como empresa pública, donde se hizo la solicitud de recapitalización de Cotriza. Entonces, la idea de esta mesa de trabajo efectivamente es trabajar en una propuesta que nos permita definir un plan de trabajo. Insisto, la lidera la Corfo, no nosotros hacemos parte de esa mesa, pero efectivamente, en el fondo, esta ya no es una preocupación, sino que hay una mesa de trabajo constituida para hacernos cargo de la preocupación. Y lo último y más puntual y de corto plazo, pero que creemos que en otras ocasiones ha tenido un impacto positivo, es que este viernes vamos a tener, presidida por el ministro, una nueva reunión de la Mesa Nacional del Trigo, justamente desde la perspectiva que planteaba la diputada Navellán respecto de en la actual cosecha, la relación, que sabemos cierto que es muy asimétrica entre los productores de trigo y los molinos, evitar mermas, pérdidas, ponernos mejor de acuerdo, digamos, entre las partes respecto de los criterios de compra de lo que hoy día ya está producido. Esta es la solución mucho más inmediata para tratar de reducir el impacto dadas las situaciones de mercado en que nos encontramos. Entonces estamos trabajando en esas tres vías como en paralelo para la situación de esta temporada y bueno, también medidas de más largo plazo respecto de la recapitalización de Cotriza. Muchas gracias, señora subsecretaria. Me pidió la palabra la diputada Nullado. Presidente, por eso mis diferencias con muchos que están sentados acá obedece a que el Estado es quien debe fortalecerse. Porque si el Estado no incorpora estos recursos para poder regular precios, para tener el fondo que en este caso la empresa Cotriza debiera tener, la verdad es que los afectados, ¿quiénes son? Los pequeños, los medianos, los grandes productores no, porque son también socios, tienen acciones en las 5 molineras más grandes existentes.
Entonces, por lo tanto, los más grandes, dicho, tú no estás dentro de lo más grande, Gloria, así que por lo tanto, ubícate. Claro, entonces no me contradigas, pero esa es la realidad. Entonces, si el Estado no coloca recursos para comprar el trigo, para comprar el maíz a los pequeños y los medianos, siempre vamos a estar en una situación compleja. Por eso también es tan importante las decisiones que está tomando el ministro de Agricultura, la subsecretaria, porque para el año 2025 en el presupuesto debieran quedar mayores recursos y también debiera incorporarse mayor presupuesto a la Fiscalía Nacional Económica para que se tengan diversos estudios. Por lo tanto, yo apelo, presidente, que en la sesión siguiente, yo creo que ya no alcanzamos en enero, donde habíamos propuesto invitar al ministro de Economía y al ministro de Hacienda. Yo no sé en qué minuto esta se podrá hacer. Será marzo, ya va a ser tarde, pero tenemos que apurarnos en las votaciones de los proyectos, así que tal vez pueda haber alguna extraordinaria, no sé, mi sugerencia. Gracias. Muchas gracias, diputada Collado. Entendemos lo que usted plantea y la urgencia con respecto a esas reuniones que debemos sostener con los ministerios pertinentes. ¿Se enviaron los oficios de invitación? Sí, para el lunes. No ha habido respuesta aún, pero sin duda vamos a insistir hasta que concurran a nuestra comisión. Nos quedan 2 minutos. No sé si algún diputado o diputada quisiera hacer una última intervención. Entonces, no habiendo más palabras solicitadas, le quisiera agradecer, subsecretaria, señora directora, señora María José, la presencia del de hoy, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.